Bueno, pues vamos ya a nuestra clase del módulo 12, pastoral generacional. En este tiempo hemos estado viendo cómo el ser humano tiene diferentes etapas. Hoy estamos por entrar a la unidad 3, que tiene que ver con la pastoral para adultos, y estamos puestos ahí en nuestra página 13, al final de la página donde empieza esta unidad 3 de nuestro manual. Estamos revisando, pues terminamos con lo de jóvenes, por ahí vimos algunas preguntas de reflexión y principalmente con respecto a los jóvenes que nacen en un ambiente cristiano. El cristianismo se convierte en una cultura que no nos deja ir más allá eh, de ser una cultura y no transforma o cambia las vidas de las personas. El propósito del ser humano es desarrollarse. De hecho, el siglo pasado tuvimos un énfasis muy especial sobre esta palabra desarrollo. La mayoría de los programas de educación, la mayoría de los proyectos culturales, económicos en la humanidad tenía que ver con desarrollo. Se hablaba de programas de desarrollo en muchos sentidos. Es interesante, por ejemplo, que en la Biblia, uno de los proverbios nos habla de cómo es una etapa de desarrollo y es precisamente el proverbio número 4, que está marcado en nuestra Biblia como el número 4, donde el verso 18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sería la definición, vamos a decir, eh, proverbial, bíblica de lo que sería desarrollo. Y en contraparte o en contraste con esto está lo que el mundo tiene por desarrollo. Y en este contraste tenemos lo que está en el libro de Eclesiastés, antes de que nos hable de los jóvenes, de la etapa de los jóvenes, que es 11 9, dice el famoso versículo 11 del capítulo 11, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días las hallarás. O sea, este versículo así chiquito nos está diciendo, no hay futuro, no hay que hacer nada, parece toda una decepción de la vida, porque eh, dice, reparte a 7 y a 8, no sabes de pan que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, lo que estamos hablando ahorita de la lluvia sobre la tierra, la derramará. El árbol cayere al sur o al norte, en lugar que el árbol cayere, ahí se quedará. O sea, es una eh, pensamiento de decepción de la vida de este hombre. Que el viento observa, el que al viento observa, no sembrará, el que mira las nubes, no sembrará. Y el verso 6 me voy a brincar el 5, porque es muy conocido, pero el verso 6 es interesante porque dice, por la mañana siembras tu semilla, y en la tarde no dejas reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Es decir, un despropósito, un despropósito total de la vida, ¿no? Este versículo 11:6 de el libro de este nos habla en contraste con lo que tenemos en Proverbios 4:18, nos habla de una vida con un despropósito total. Sí, muchas veces se ha dicho que si no fuera por ese último versículo que dice el fin, que ya es el capítulo 12, versículo 13, pero el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Entonces, el desarrollo humano, al fin y al cabo, tiene que ver con esta parte que es el crecimiento y ir creciendo.
El manual nos habla del el ministerio con los adultos, una persona adulta. ¿Qué es esta pastoral para los adultos? ¿Qué es una persona adulta? Ahí en la página que terminamos, la página 13, casi al final, dice la definición del diccionario Sopena. Es la persona que ha llegado a su mayor crecimiento, desarrollo, es decir, ha llegado a su mayor grado de perfección, ¿no? Y esto nos recuerda precisamente el libro de Proverbios que estábamos viendo en el capítulo 4, verso 18. Y termina esta paginita, dice, en el contexto jurídico, la adultez determina lo que se conoce como la mayoría de edad. En México son los 18 años, que ha de tener que ha de tener un sujeto para poder disponer de sí y para decidir sobre sus intereses. Es decir, eso es desde el ámbito jurídico. Ahora vamos al siguiente renglón, porque nos habla de otro ámbito que es desde la psicología, se define como sinónimo de madurez de la persona como estado ideal, y desde el ángulo social, este es otro ángulo, desde el psicológico es la madurez de la persona como estado ideal, es decir, un estado de cuando uno dice ya estoy a gusto con esto. Desde el ámbito social, bien, es interesante, se considera a la que está integrada y ocupada en un puesto en la sociedad, es decir, como seres sociales, son seres gregarios, seres que tenemos que relacionarnos los unos con los otros, se considera que ya tiene un lugar, una ubicuidad en la sociedad, lo que conlleva a determinadas responsabilidades y derechos. Eso es desde la sociología. La antropología social nos dice que el hombre está completo cuando sabe de dónde viene y hacia dónde va. Es decir, que ya está en un estado prácticamente de conocimiento de su mundo que le rodea. De dónde vienes y a dónde vas, eso se llama destino, se llama sentido de ubicuidad, se llama sabernos como personas, y eso generalmente se da en una etapa que se llama adultez. Por eso se dice que los niños actores o que les dan una carga de adultos desde muy pequeños tienen problemas cuando son adultos porque no saben ni dónde vienen ni dónde van, no saben qué están. Entonces, no es una razón para la vida misma, ¿no? Entonces vamos a ir analizando esto con calma. Y ahí en nuestra página que estamos ya para todos ahí en la página eh, terminamos la 13, vamos en la 14 y vamos a ir viendo esto, primero las características y etapas de, eh, de las personas. Bueno, vimos el ministerio para los adultos, las diferentes enfoques que había, recapitulando pues desde el punto de vista eh, del diccionario, desde el punto de vista de eh, el punto de vista de lo jurídico, ¿verdad? De lo social después, de lo psicológico y por último de una antropología social que nos habla de una persona con destino. Entonces, ¿qué es un adulto? Bueno, ahí tenemos una figurita en nuestra pizarra virtual. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es un adulto realmente? ¿Es una persona ya completa o refleja así o cuál es nuestra idea? ¿Será real esto, que estas definiciones que vimos en todos los ámbitos, social, psicológico, es así? ¿O nos enfrentamos desde la pastoral con problemáticas con los adultos? Ese es el asunto que vamos a ver aquí. Nos enfrentamos con ese falta de cabalidad que nos habla en Proverbios 4:18, que la vida, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A esa perfección estamos llamados, estamos buscando, o estamos en el caso del libro de Eclesiastés 11:6, que dice, pues pues no importa, la vida así es y no sabe la gente para dónde va. ¿Cuál es nuestra experiencia como pastores?
con pastoras en este sentido. ¿Qué es lo que pasa? Desde nuestra pastoral, desde el trabajo que hacemos de cuidado, de ayuda, ¿cómo vemos a este adulto? ¿Realmente es un adulto que ya va en ese camino o está así oscuro, desdibujado? No sabemos realmente quién es. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Alguien me quiere contar? Ya veo que está aquí Pastor Fernando. Bienvenido. Yo paso. Adelante, Pastor Abel. Me parece que la edad en determinado, en determinado momento o en determinado sentido de la vida no representa precisamente la adultez. Ujú, O sea, representa la adultez física, pero no representa una adultez espiritual o ¿cómo podría yo decirlo? O sea, ujú, que sea o una madurez, ¿no? O sea, que tenga una madurez espiritual o una madurez, vamos a decirlo así, mental, ¿no? O sea, ujú, es gente que ya es madura porque tiene 40, 30, 20 años, 50, pero aún sigue siendo inmadura en el área espiritual, en el ujú, área moral, incluso en el área sexual, en el ujú, área cultural, ¿no? Porque pues solamente se dice que es adulto porque se le ve que ya tiene edad que muestra que ya es adulto, ujú. pero interiormente sigue teniendo esa inmadurez, ¿verdad? Sigue siendo ese adolescente, ¿no? Ese eh, adulto, pero sin conciencia ni madurez. Y así es, y es el problema de nuestra modernidad, ¿no? Y eso lo vemos en la iglesia, es decir, no hay un desarrollo psicosocial completo, le llamamos así. Erickson, que es el psicólogo al cual apelan muchos de nuestros manuales, dice, Erickson dice, no tiene cosas sin resolver. Ujú. No ha llegado a resolver algunas cosas, entonces está en una búsqueda cuando ya no debería estar en esa búsqueda, ¿no? En todos esos aspectos que nos están mencionando y por eso hay un término muy interesante que se llama madurez emocional. Ujú. Se dice que las personas tienen una madurez física, pero también tienen que adquirir una Una madurez madurez espiritual. espiritual o emocional. ¿Qué es esta madurez? Bueno, una madurez, pues son mis años, mis 63 años me dan una madurez que pues a veces me da nada más una madurez de malestares, pero por otro lado tenemos la madurez emocional cuando yo puedo tomar decisiones adecuadas. Adelante, Pastor Fernando, tiene la palabra su esposa. Ivette. Muchas gracias, maestro. Bendiciones. Sí, yo coincido con ambos comentarios. También la Biblia dice que no es de los ancianos la sabiduría, ¿no? Más vale un joven pobre, va, con sabiduría, ¿verdad? Entonces puedo creer que, pues sí, ahora sí que el cajoncito, el cuerpo muchas veces puede madurar y como decía el pastor Abel, ¿no? Mentalmente pensamos muchas veces muy infantil, ¿no? Y puedo creer que también hay jóvenes que muy centrados, muy maduros, ¿no? Y yo Ujú, creo que en la relación con el Espíritu Santo y la vivencia vamos a alcanzar una madurez, un crecimiento, ¿verdad? Pero pues sí, yo también estoy de acuerdo que no depende de la edad. Debería de ser en la lógica, ¿no? Pero luego ahí les digo, a la iglesia hay hombres muy bigotones, pero los escuchas hablar y dices, híjole, pero sí, ese es mi comentario, ¿no? gracias, pastor. Sí, muy interesante. Abona lo que estamos diciendo. Es decir, los años no tienen que ver, porque hay un problema con una cierta madurez y es con lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a revisar ahora, a través de nuestro manual, algunas de las etapas. Esta clase es mucho más teórica, sin embargo, es una de esas clases que, aunque son muy teóricas, suenan muy interesantes porque, en primer lugar, tiene que ver con nuestra realidad en la iglesia. La mayoría de las personas en la iglesia son adultas. Esa es una realidad. La mayoría de las personas son adultas. Hacemos un censo, todos están en esta etapa porque abarca una etapa muy grande de la vida. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense ustedes que vamos al punto B. Y en el punto B dice características y etapas de los adultos. ¿Cómo podemos identificar ahí
bien a un adulto, como vemos en el dibujo, porque se nos desdibuja muy fácilmente. No es concretamente algo. Fíjese, algunas características importantes de la persona adulta. Vamos a ver algunas características importantes. Dice, permanecen físicamente saludables y se ajustan a las limitaciones. Es una característica de una persona adulta. Se mantiene con un ingreso adecuado para el sostenimiento. Se ajusta a nuevos trabajos, se establecen condiciones adecuadas de vida, de vivienda y de vida. Eso es desde el punto social. Mantiene la identidad y el estatus social, encuentra compañía y amistades. Es decir, es esta etapa, desde lo que nos dice Erickson y también Freud, donde dice algo muy interesante. Dice que el ser humano primero se explora a sí mismo, se conoce a sí mismo, es decir, está seguro, primero se siente parte de la mamá. Es, el mundo entero gira alrededor de ellos. Entonces se explora a sí mismo, se conoce a sí mismo y después de esto arriesga un poco la conexión social con el otro igual a él, igual a él. Entonces, el otro igual a él es otro, en el caso de los masculinos, pues será otro masculino, en el caso de los femeninos, otro femenino. Esto no estoy hablando de características homosexuales, nada. Estoy hablando de niñitos en la escuela que buscan niñitos, niñitas que buscan niñitas, los niñitos tienen sus amigos niñitos y las niñitas tienen sus amigas niñitas, ¿no? Esa es una forma natural. ¿Por qué? Porque piensan que van a ser aceptados. Uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos, una de las grandes luchas, y sobre todo de lo masculino, y sobre todo de lo hispano, es nuestra lucha constante con nuestro problema de aceptación. Yo recuerdo mucho que cuando teníamos, éramos más jóvenes, recién casados, y yo tenía que hacer una pregunta en una oficina de gobierno de cómo hacer un trámite para un departamento que íbamos a comprar o cualquier cosa. Entonces le decía a mi esposa, ¿sabes qué? No tengo mucho trabajo, ¿por qué no vas y le preguntas? Y después un día caí en cuenta que no había madurado en el sentido de aceptar que me pueden decir que no la gente, que me puede, que cuando voy a preguntar en una oficina de gobierno, oiga, ¿puedo aquí entrar? No, señor, aquí no lo puede hacer. Uy, los hombres estamos súper alterados con esta situación, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados a que nos rechacen, ¿no? A que nos rechacen, nos causan. Son cosas que no hemos resuelto. Entonces, vean ustedes aquí cómo este asunto mantiene la identidad y el estatus social, encuentran compañía, amistad. La siguiente etapa es el arriesgue, ¿verdad? Ya no jugamos a las luchitas con los amigos, ¿verdad? Ni al burro entamalado, ni las niñas juegan la casita y al tecito, sino ahora ya se arriesga más uno y empieza a coquetear con el género opuesto, y esto es porque ya que encuentra compañía y amistad en el otro igual a él, pero diferente, ¿no? Este igual a él, pero diferente, ya corre un riesgo mayor, y entonces esta parte es donde ya busca el adulto compañía y amistad. Hay muchas teorías y muchas ideas acerca de esto, no vamos a entrar ahora en esto, pero la mayoría de nosotros somos grandes insatisfechos en cuanto a la amistad, ¿no? Se ha dicho, ¿quién tiene buenos amigos? Y ustedes me dirán, y quisiera decir, alguna vez he escuchado esto de algunos amigos míos que me han dicho, hermano, gracias por ser mi amigo, porque yo como pastor estoy muy solo. Wow, cuando me dicen eso, me impacta, ¿no? Como alguien que saluda a todos, como alguien que es el centro, el cual gira mucha de la actividad sociocultural, emocional y espiritual de una comunidad, puede decir estoy muy solo. Entonces, esto es algo así, muy tremendo. Ya lo veremos más adelante en un tema que vamos a ver de ética allá con ustedes. Entonces vamos a tratar sobre el tema de nuestra relación emocional, nuestro sentido emocional, lo que nosotros, la parte donde no nos sentimos insatisfechos, o sea, no me satisface la persona que me acompaña, entonces esa insatisfacción causa
molestia, tristeza, frustración, y todo esto puede ir generando una serie de factores. Y no estoy hablando de los pastores, ustedes, estoy hablando de los adultos que tenemos en nuestras iglesias, que no nos damos cuenta, y de repente resulta que, pues el hermano Panchito ya volvió al chupelupe. ¿Qué le pasó a Panchito? Bueno, pues le pasó que estaba generando este caldo de cultivo. Calvo también nos quedamos, vaya, mira, las entradas donde me dan ahora. Y yo veo que no tenemos la capacidad de observar a nuestros adultos, es decir, pensamos, díganme si no y cómo lo asimilamos, desde nuestra pastoral pensamos que una persona adulta ya va a ser una persona perfectamente capaz de resolver sus problemáticas, ¿no? Entonces decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo es que Panchito, el hermano Panchito, llegó a esta situación? Bueno, pues llegó a esta situación porque nosotros no vimos y naturalmente no es nuestra responsabilidad andar, no somos nanas ni cuidadores de nadie, ni a estar solapando niñerías ni tonterías de la gente, no. Pero sí, el Señor nos ha puesto como atalayas y como observadores, dice como pastores que observan, ¿verdad? Obispos, sobrevedores, que están observando y vamos y le tocamos el hombro y le decimos, hey, ahora algunos dicen aquí, la palabra del Señor dice, no, ves la viga que tienes y estás fijándote en la paja, pero dice, y una vez que quites la viga de tu ojo, que es nuestro trabajo desde la pastoral, quitar la viga de nuestro ojo, entonces sí podemos quitar. Hasta donde yo veo el pasaje, revisémoslo con calma, pero no dice que no podemos quitar la paja del ojo ajeno. Dice que no la quitemos mientras tengamos una viga en la nuestra. Entonces, este problema ya me está fallando tan rápido, pero bueno, este problema nos da en el sentido este de que no somos capaces de exhortar es la palabra, ¿no? Y si ustedes van a 1 Corintios, en el capítulo donde nos habla, que es 12, 13, 14, donde nos habla sobre los dones, cómo estructura el problema de los dones espirituales, Pablo en Corinto, era una iglesia que era un desastre, naturalmente en muchos sentidos, pero en el sentido de los dones espirituales también, y cuando habla de la profecía, dice la profecía es para exhortación, consolación y educación. Entonces, y nosotros, nuestra pastoral tiene que ver mucho con profesar la palabra, ¿no? Es parte de nuestro trabajo profético. El pastor tiene un trabajo profético muy importante. Entonces, este trabajo profético es estas cosas que está diciendo Pablo. Y exhortar, ¿saben de dónde viene la palabra exhortar? La palabra exhortar viene de exhortare, ¿verdad? Y excitare tiene como esta palabra griega que quería decir picarle las costillas. ¿A usted le han picado las costillas? ¿Cómo se siente? Cuando está la esposa así, va a estar diciendo uno cualquier tontería que le dice así por acá, ay, cuidado, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es con los adultos que están en esta situación, están ahí, están posiblemente en una mala búsqueda. Aprender a usar el tiempo libre de manera placentera, establecer nuevos roles en la familia y lograr la integridad mediante la aceptación de la propia vida. Esto es lo que sería un adulto en un estado bueno, bien, ¿verdad? Ahora, alguien me ayuda con el siguiente parrafito que está ahí, que es Santos, es el escritor. En el 2006 escribe en la página 405 al 406 este resumen, me imagino, o entre las dos páginas es cortado este resumen. ¿Alguien me puede ayudar cuando dice, se puede decir? Si alguien me ayuda, si no yo. Dice, se puede decir también que los adultos llegan en etapa en donde ellos ya crecieron bastante en las dimensiones de percibir y conocer, es decir, de poder ver la realidad incluyéndose a sí mismo. Ok. Y dice, tales dimensiones incluyen la disposición a prestar atención y la capacidad para meditar y contemplar el pensamiento crítico, la imaginación creador y el discernimiento espiritual. Muy bien, este señor Santos, ahí de apellido Santos, en 2006 escribe esto que me parece muy interesante. Me llama mucho la atención. ¿Cuáles dimensiones incluyen la disposición
a presentar atención y a la capacidad para meditar, contemplar el pensamiento crítico, la imaginación creadora y la discernimiento espiritual. Esto sería un adulto bien, vamos a decir, ¿verdad? Qué bueno que tuviéramos unos adultos en la iglesia en este sentido, que son creativos, tienen capacidad de meditar, tienen un pensamiento crítico. Crítico no tiene que ver con crítica, hay mucha atención en esta palabra crítico. Fíjense bien porque el pensamiento crítico es aquel que cuestiona. Cuestionar no es malo, hacer preguntas no es malo. Lo vimos en la clase pasada. ¿Recuerdan ustedes cuando dijimos, el joven está en una etapa de desarrollo de pensamiento crítico? El pensamiento crítico es cuando uno dice, a ver, ¿por qué me va a servir mi esposa en esa taza donde ya me sirvió 3 veces y no se ha lavado? Ese es un pensamiento crítico. Criticar es decir, óyeme, ¿por qué no lavas la taza? ¿Te dan cuenta? Esa es una crítica. Un pensamiento crítico es pensar por qué. Y las soluciones a veces no es, fíjense lo que es un pensamiento crítico en este ejemplo que estoy dando. Un pensamiento crítico, la solución no es echarle la culpa a otra persona. Un pensamiento crítico es cuando yo digo, a lo mejor, solamente a lo mejor, supongo, porque tengo que preguntarle, llega muy cansada y prefiere no lavar la taza, sino me sirve en la misma taza. ¿Por qué no yo que estoy aquí iba a usar una palabra grosera, pero no la voy a usar? O sea, la palabra baquetón, no la voy a usar. Estoy aquí de baquetón, sentado todo el día en la silla. ¿Por qué no me paro y lavo la taza y la de ella también y la de las otras personas de la casa? Eso se llama pensamiento crítico. ¿Sí? El pensamiento crítico es cuando yo analizo las cosas y busco una solución a las cosas, no cuando critico al otro. El pensamiento crítico es cuando yo digo, ¿por qué pasan aquí estas cosas? ¿Por qué están sucediendo las cosas aquí de esta manera? ¿Por qué en mi calle hay tanta basura? No digo, porque al vecino y le voy y le grito y le tiro mi basura. Eso es crítica, ¿verdad? Esa es una acción negativa. Una crítica siempre, un pensamiento crítico siempre construye sobre el cuestionamiento de todas aquellas cosas que nos faltan o nos suceden. Entonces, esto me gusta del pensamiento crítico. Seguimos adelante. Ahora otro párrafo de Papalia en el Old 1997. Este es más viejito y es un libro gordito, está en la página 444. Otra de las características del adulto es que él piensa que nunca tiene tiempo suficiente para hacer todo lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer. Ah, caramba, lo que ahí me están escribiendo a mí. También toman decisiones que en diversos aspectos importantes te afectan. Se dice que la niñez y la juventud son etapas de formación. La adultez es una etapa de decisión, es decir, la adultez se toma desde los 20 años y en esa etapa decidimos muchas cosas que afectarán nuestra vida, la de los que nos rodean y de las que vendrán detrás de nosotros o los que vendrán detrás de nosotros. Esa etapa es tan importante que nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad?, cómo es este asunto. Y cuando digo las que vendrán detrás de nosotros es porque yo tengo 4 nietas ya, entonces ya es suficiente para que sean ellas y las decisiones que yo tomé van a afectar esas vidas, ¿no? Entonces, dense cuenta y la vida también dependiendo las decisiones que yo tomé. Entonces, los adultos tenemos esta característica. La adultez, fíjense ustedes aquí que es interesante, dice, la adultez es el periodo que abarca la mayor cantidad de etapas en la vida de la persona, desde los 20 hasta la muerte. Por ese motivo se divide en 3 grandes etapas, es decir, la adultez, que es una etapa, la vamos a dividir en 3 grandes etapas. ¿Cuáles son esas etapas?
la adultez temprana, ahorita la vamos a ir viendo poco a poco, luego la adultez media, que también es muy interesante y tenemos muchas cosas que hablar de ahí. La mayoría de las iglesias están en esta adultez media. En nuestra sociedad mexicana está en una etapa donde por el control natal, por la situación, muchas situaciones, vamos a vivir en una etapa como lo está viviendo ahora Europa, que es un país de viejos, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a ser un país de viejos en unos años próximos y o sea, la mayoría de los que estén ya en esta etapa van a ser más que los que estén en las otras etapas de la vida. Entonces vamos a ir viendo aquí algunos aspectos, pero esas son las etapas que tenemos. La etapa primera tal vez sea la más emocionante. Aquí vamos a nuestro manual. Dice, analicemos cada una de las etapas y vamos a ir viendo cada una de las etapas. ¿Le parece? Entonces vamos a la etapa que le llamamos la número, pues así, la número 1, ¿verdad? Y tiene el número 1, aquí le puse un palito, pero es la número 1, y dice adultez temprana. ¿Qué etapa comprende esta adultez temprana? De los 20 a los 40 años. Levante la mano los que estén en esta edad temprana de los que estamos aquí. A ver, ¿cuántos se animan a levantar la mano? Pastor Fernando, muy bien, usted es muy, muy joven. Que está levantando la mano quiere decirnos algo de esa etapa, hermano pastor. No, solo levante la mano. Ok, usted estaba vacilando. Esta es una etapa muy bonita, vean ustedes ahí, está una etapa de una mariposa que al volar hizo un corazón, no sé si alcanza a ver en su monitor, está muy, muy, muy borrosito, pero para, para beneplácito de los que, a ver, de los que no lo vean bien, ahí está, ya se ve mejor. Ok, entonces esta etapa abarca de los 20 a los 40 años, entre ellos está el Pastor Fer, ¿verdad? Bastante joven y lozano. ¿Y cuáles son sus características de esta etapa, no? Del Pastor Fernando, pues son las siguientes, y es el desarrollo físico. Los adultos tempranos están en la cima de su condición física y de ahí van desarrollando, cayendo lentamente. O sea, están en la cima y algunos piensan que pueden seguir y lo intentan, pero es obvio que van decayendo lentamente. Depende de muchos factores de físicos, de raza, el decaimiento, pero al fin sí hay un desgaste, ¿verdad? Un debilitamiento de la fuerza, de la capacidad, el, el, el mayor, el mayor, ¿cómo se dice? La mayor evidencia de nuestra decadencia, ¿saben dónde está? En esto de aquí. También en los ojos para algunos, pero no es tan notorio como esto de aquí, porque esto es perfectamente medible, ¿no? Usted va a los especialistas del audio y le dicen en qué grado, o sea, con lo que usted alcanza a oír, le pueden decir qué edad tiene, entre qué edad está. Entonces, eso es lo que, ese es un deterioro que no, como no hay ejercicio para eso, ni vitaminas para eso, no hay zanahoria como el que comemos los conejos para no estar segatones. Entonces, es una declinación normal y natural de todas las personas. Entonces, hay una declinación eh, lentamente. Además, las elecciones que ellos tomen en esta etapa de su vida definirán la salud que tendrán. Esto es muy importante desde el punto de vista de salud. Es decir, eh, algunas personas con las que yo le he trabajado, cuando les digo, oye, ¿te estás dando cuenta de lo que haces cuando estás fumando? ¿Qué situación estás? Y me dicen, pues no pasa nada, mira, yo conozco mucha gente que fuma y no se ha muerto. El problema no es que te mueras, el problema es la calidad de vida que vas a tener en cierta edad, ¿no? Entonces,
el asunto. Entonces, este es una cosa que debemos tener en cuenta en la salud, es decir, estamos a tiempo de tener una buena salud. Ah, Pero ya las 11 es muy perdón, pensé que era, déjame. A ese yo creo que vamos a ir. Gracias. Bueno, ahorita le mando la UDI y me confirma si sí. Déjame ver si puedo. Sí. Ok, pensé que alguien me estaba. Ok, entonces vamos ahí. El desarrollo eh, físico, el desarrollo cognitivo, los conocimientos, los juicios de valores, las habilidades van tomando una mayor complejidad, es decir, se amplía la capacidad de razonamiento y conocimiento general. Es decir, en esta etapa entre los 20 y 40 años se logra esa plenitud de mayor conocimiento. Es el tiempo en que las personas se deciden por una carrera y un trabajo, definiendo así su futuro. ¿Qué me voy a dedicar en mi vida? Esa etapa es de los 20 a los 40 años generalmente, aunque actualmente pues los muchachos ahora terminando la prepa ya están decidiendo su vida, ¿verdad? Pero muchos de ellos, si se dan cuenta, muchos de ellos terminan a los 2 años de estar en prepa, de salir de prepa, de los 15 a los 18 años más o menos está en prepa, a los 2 años de carrera, muchos de ellos es la mayor etapa de deserción en las carreras o cambio de carreras, ¿no? Porque no era lo que quería estudiar, no era lo que yo pensaba que era esto de ser eh, indigente, ¿verdad? Licenciatura en indigencia, no me di cuenta que no era realmente lo que yo quería y ahora quiero estudiar asuntos sin importancia y entonces en ese momento uno cambia de vida, ¿no? Entonces esta etapa, pues cuando ya de los 20 en adelante, donde ya se decide. Naturalmente, aquí me parece a mí, salvo lo que ustedes opinan, cuando alguien me dice, hermano, siento un llamado hacia la pastoral, hacia el pastor o cualquier otro ministerio, pero normalmente es pastor. Yo le digo, hermano, espérate que tengas 2 décadas vidas y entonces decides. Me parece que es lo más sabio, ¿verdad? Lo mismo doy el consejo cuando un muchachito me dice, "¿A qué edad?". Yo no, yo respeto mucho cuando al pastores deciden bautizar a niños más chiquitos, ¿no? Y yo he bautizado a niños muy, muy chiquitos en lo personal, pero yo la mayoría de las veces le digo, espérate a que termines por lo menos la secundaria, para que tú tomes una decisión, porque te vendrán luchas muy fuertes en esta época. Pero tú decides, si quieres bautizarte, tienes 12 años, adelante, no tengo problema con eso. Si es salvo, el que creyera y fuera bautizado, y eso estamos llamados a dar testimonio público de nuestra fe. Si tú confiesas a Jesús como tu Señor y eres consciente de lo que es esto en todo el sentido del señorío de Cristo en tu vida, pues adelante. Creo que como madurez para tomar una decisión de ministerio es 20 años mínimo, ¿no? Entonces, ese es mi particular y posiblemente incorrecta forma de ver las cosas. Y a donde me quedé, pastores, ayúdenme porque ya se me fue el desarrollo cognitivo, sí, ya está correctísimo, el desarrollo psicosocial. Y aquí tenemos otra vez a Papalia y Wenscon en 2009, en la página 9, parece que nos dice la personalidad se va asentando y empiezan a tener rutinas como un estilo y costumbres, pero los sucesos y las etapas de la vida van afectando la personalidad, como la elección de pareja, de hijos, a abandonar el hogar paterno, entre otros. En cuanto empiezan a decidir en base a las relaciones íntimas con otra persona y en base a su manera de vivir, de manera de vida personal, ¿no? Es la etapa de la intimidad versus el aislamiento. Esto implica varias cosas. Detengámonos aquí, es la etapa
de los 20 a los 40 años, donde se decide vivir con una persona y compartir la vida con una persona. Eso va a cambiar radicalmente nuestro desarrollo psicosocial. El desarrollo psicosocial es cómo me observo yo delante de los demás. Eso sería lo psicosocial, es cómo me observo yo delante de los demás, cómo me presento yo delante de los demás. Si yo viniera con ustedes o fuera con ustedes cuando voy y me presentara con un huipil o con una manta blanca y mi cabeza rapada, eso es la imagen que yo quiero dar a ustedes. Eso se llama algo psicosocial, es decir, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me observen como soy. De alguna manera, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de observarnos a nosotros mismos y queremos que los demás nos observen a nosotros mismos. Y entonces, cuando yo tomo la decisión de casarme, de tener hijos o de no tener hijos, en ese momento estoy tomando una decisión. Así quiero que me observen los demás, así quiero que me vean los demás, y en ese sentido estoy trabajando para esto en esa etapa de los 20 a los 40 años. Ahora, aquí tenemos un problema muy importante que se llama que las personas, como hace rato mencionaba tanto el pastor Abel como el pastor Fernando, tienen un atraso psicosocial las personas, es decir, no llegan a un desarrollo completo como personas tan rápido, ¿sí? Sino tienen un atraso, y entonces tenemos gente de 30 años que de repente sus amigos de la secundaria le hablan y le dicen, oye, camarada, fíjate que unos amigos estamos decidiendo irnos a la playa para echarnos unas chelas allá en Puerto Vallarta. Y alguien tiene un bocho y se va a ir en el bocho hasta allá. Ahorita le vamos a poner gasolina entre todos y nos vamos. Eso se hacía cuando tenían 15 años. Estoy hablando del mundial, del mundo. No estoy hablando de los cristianos. Y las personas que están a los 30 años, o sea, a los 30 años que ya están casados, que ya tienen un hijo o una hija, en ese momento toman la decisión fuera de la cualquier, sin avisarle a nadie, como lo hacían con sus papás, de irse con sus amigos. Y uno dice, pero es que ya tiene 30, 40 años, es que no hay una madurez. ¿Mm? Por eso hay un término en la modernidad que se llama el chavorruco. ¿Qué es el chavorruco? Es la persona que de alguna manera no ha podido tener un desarrollo emocional y psicológico adecuado, y se sigue viendo bastante, bastante a sí mismo, ¿verdad? Quiere demostrar a los demás, entonces su forma de vestir, su forma de ser, incluso su actitud ante la vida. Son personas que siguen en la casa de papá o mamá a los 40 años, ¿verdad? Que no están casados o están casados pero están descasados y siguen teniendo una actitud como si tuvieran 12 años, ¿no? Entonces, esta es un problema bastante fuerte. Dice aquí, esto implica que tenga este desarrollo psicosocial. Aquí estamos hablando de que sí lo logra, no es de negativo que estoy dando. Seleccionar y aprender a vivir con otra persona. Es decir, establece una relación monoparental o con una sola persona, en el sentido de que dice, sí, yo con esta persona quiero envejecer junto con ella, estoy dispuesto a vivir la vida, es mi compañera de vida o mi compañero de vida, es el otro igual a mí, pero diferente, con el cual quiero aprender a vivir la vida con el otro. Eso es una parte muy importante de la vida de pareja, aprender a vivir la vida con el otro. No es que él aprenda a vivir cómo se debe vivir la vida. Eso es muy distinto, ¿no es cierto? Cuando yo digo, yo quiero que él aprenda que el celular se apaga y se pone boca abajo sobre la mesa cuando se está. Eso yo lo que quiero que, no, yo quiero aprender a que esa persona lo hace diferente a mí. Puedo llegar a consensos en muchas de las actitudes, sobre todo en aquellas que sean dañinas, ¿verdad? Si yo veo que la persona con la que vivo deja la llave abierta durante 3 horas y media para que se caliente el agua,
Entonces yo le digo, oye, espérame, pues se va a acabar el agua del calentador solar, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces tengo que aprender a convivir con otra persona. Pero esa etapa es muy importante porque es donde aprendemos o desarrollamos vivir con otra persona. Vivir implica esto, no implica hacer a la otra persona como yo, implica vivir con la otra persona, como es la otra persona. Inicia una familia, desarrolla habilidades paternales, esto es muy importante. Las habilidades paternales, según lo que nos está diciendo este manual y la mayoría de los psicólogos, es que las desarrolla uno a través del ejercicio. Por eso se da uno cuenta muy tarde que ya tiene 60 años, ya no puede tener hijos y es muy paternal, ¿verdad? Y esa es otra de las etapas de la vida, que estoy hablando otra vez del mundo, y usted dice, ¿cómo es posible que una persona a los 60 años, cuando ya tiene su vida hecha, diga, quiero rehacer mi vida? No, pues ya llegaste tarde a la repartición de vidas, mi estimado o mi estimada, ya no se rehace la vida a esa edad, se hace la vida de los 20 a los 40 años y la vida que tienes después de ese tiempo ya está hecha, ya no rehaces la vida. ¿Por qué estás en esta situación de pareja, esta situación? ¿Qué es lo que te mueve a esto? En la consejería pastoral lo encontramos muy constantemente. Lo que nos lleva a esto es esto precisamente que se llama rehacer la vida. Esa es una de las, eh, otra vez las palabrotas, pero bueno, ayúdenme por favor. Es una de las maravillas grandes del ser humano adulto que se llama imbecilidad, ¿verdad? Esta es una sin razón, para no decir esa palabra grosera, es una sin razón decir, quiero rehacer la vida. No, la vida se hace de los 20 a los 40 años. Después de eso ya no tienes chance, ya no tienes tiempo, ya la cuerda no te va a alcanzar para rehacer la vida. Entonces, y a veces uno descubre su paternidad a los 60, 70 años y dice uno, ahora sí ya quiero tener un hijo y lo voy a educar bien. No, ya no es tiempo. Por eso los abuelos no educamos a los hijos. Los queremos, los amamos y nada más. No, no los educamos. Después de esto tenemos iniciarse en una, perdón, déjenme, iniciarse en una actividad. Página 14. Ya nos definimos con una labor, una profesión, y por eso les decía hace rato, en mi consejo es ahí es donde tenemos que estar trabajando con los jóvenes cuando nos dicen, hermano, yo quiero ser pastor. Oye, pero tienes 12 años. Es que ya predico muy bien. No, es que ser pastor no es predicar bien, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo es en su movimiento entre ustedes, pero nosotros no ponemos como condición, aparentemente, ¿verdad? En nuestra denominación no ponemos como condición que sean casados, pero hay algunas denominaciones que son muy insistentes en esto, que sean casados. En la vida actual hay solteros y viven bien como solteros, pero bueno, ahí Pablo le dice a Timoteo que sea marido de una sola mujer y un pastor una vez dijo, cuando dice y sea irreprensible, él se equivocó y leyó delante del púlpito en medio de una reunión de pastores y él le decían el pastor guapo, imagínense ustedes, le dijo irresistibles, ¿verdad? Entonces, no, eso no dice la palabra, entonces, tampoco dice, de preferencia deben estar casados, eso está muy bien, pero vemos que en el tiempo de Pablo las condiciones sociales hacían que muchos de ellos fueran solteros, ¿no? Entonces, no sabemos realmente cuál sería una interpretación leída 2000 años después en una sociedad donde la soltería es una opción, ¿verdad? Ya no es un prejuicio social, sino es una opción. ¿Qué vamos a hacer con las personas que tengan este estatus y quieran ministrar? No sé si hay un comentario de parte de ustedes como movimiento en cuanto a esto o haya una opinión personal en cuanto a si los pastores deben ser necesariamente casados, ¿no? Eh, eh, en esta definición y entre los 20 y 40 años. ¿Cuál es su punto? Porque vivimos una sociedad muy compleja
¿Mm? Alguien levanta la mano, a ver, ya tengo muchos cuadritos. Aquí voy a quitar mi anclaje para verlos, porque si no, ahí estoy. Ahora sí, bienvenido, Pastor Moy, creo, y Arturo. No los había visto por ahí, pero Bendiciones. bendiciones, hermano. ¿Quieres comentar algo? No, está bien, todo bien. Ok, Solo para saludarlos. Dios les bendiga a todos. gracias, Pastor. Arturo también, bienvenido. Bien, entonces ahí vamos a la siguiente página. Vamos a tomar un minutito para tomar un traguito de café. Café blandito ahora, pero vamos a ver. Bien, vean esta parte, esta página me gusta. A lo mejor me voy a entretener más en esto, pero luego me desquito yendo a visitarlos y estando ya más tiempo platicando con ustedes, ¿de acuerdo? Dice, crisis. En esta etapa de los 20 a 40 años ¿qué crisis tenemos? Cada una de las etapas vamos a ver que tiene crisis. Entonces, en esta etapa de la adultez temprana, ¿qué tipo de crisis tenemos? Eh, la primera crisis, esto es interesante porque nuevamente aquí la palabra crisis significa como un cristal que se rompe, algo que se rompe. Crisis no significa algo malo, crisis significa un momento de quiebre. Aquí la palabra crisis está utilizada correctamente de acuerdo a nuestro español. Crisis es un momento de quiebre, crisis es un momento de quiebre. El primer momento de quiebre es abandonar el hogar materno. Y esto es clásico, y el ejemplo más clásico es que al primer cacerolazo que nos avienta la mujer, pues me regreso con mi mamá, ella no me hacía eso, ¿verdad? Entonces, este es un momento de abandono del hogar paterno, es una crisis donde ya no estamos en esta situación de hijos de familia, sino ahora estamos en una crisis. Hay otra crisis que se llama elección de carrera y trabajo, y estas crisis se dan por las decisiones que tomamos. Estas crisis se dan por las decisiones que vamos tomando poco a poco. Entonces, ahí está muy interesante esto, como son las crisis que tenemos, son los puntos de elección de pareja, matrimonio. Esto es otro momento muy importante entre los 20 y 40 años que tenemos que tomar esta decisión de la pareja. Naturalmente las sociedades modernas tienen otros estilos de vida. Yo viví en otra época, ya soy de los viejitos, decía un amigo que decía él, ya tengo las 3 Fs: mucha fecha, mala facha y poca ficha, ¿verdad? O sea que no tenía muchos años, no era bien parecido y tenía poco capital, ¿no? Entonces él decía que tenía las 3 Fs. Entonces, y yo soy de esa vieja guardia donde los matrimonios normalmente en mi generación, si yo veo las gentes que están como mis compañeros de escuela, mis compañeros de trabajo, mi generación de viejitos, ya están en esa etapa donde el matrimonio se daba, pues sí, entre los 20 y los 30 años a más tardar. Y, pero ya la generación de mis hijas fue distinta. Ellas dijeron, no nos casamos hasta que terminemos la licenciatura y una maestría. Entonces, yo dije, ¿cuándo voy a tener nietos, verdad? Afortunadamente yo me casé muy joven, pero esa era como la visión de ellos, ¿no? La visión de ellos. Ahora, yo veo la siguiente generación, que son mis sobrinos. Estuvimos en una reunión con mi papá con su cumpleaños, 2, 3 sábados atrás, y era muy interesante ver cómo los muchachos que ya son jóvenes, viejos, ¿verdad? Pues ya están arriba de los 20, entre los 20 y 30 años,
apenas están teniendo novia porque ya terminaron una maestría, pero no se van a casar hasta que terminen un doctorado. Y eso dura 4, 5 años o 6. ¿Qué te pasa, verdad? ¿Cuándo van a tener hijos? Pues no sé qué es la cuestión ahí, pero no están tan, esas etapas van fluctuando, ¿no? Y ahora lo que más me impacta ahora es esta etapa donde los muchachos decían, yo conozco amigos míos que me dicen con tristeza, puede ser con tristeza su corazón, porque era un anhelo, ¿verdad? No cristianos que dicen, yo siento que yo voy a ser abuelo, voy a ser abuela, porque mi hijo ya me dijo que sí, ya se va a casar, pero que ni piensa tener hijos. Y uno dice, bueno, pues así es la vida ahora, ¿no? Entonces, este es el asunto. Regresamos entonces a esta elección de pareja y volvemos aquí a este párrafo. Todas estas decisiones influyen en el futuro de los jóvenes y si es que traerán crisis o no. Por ejemplo, por tener que trabajar y criar un hijo como madres solteras, una joven puede descargarse en fumar sin medida y comer poco, y esto afecta su salud, ¿no? Y también, pues los que fuimos trabajólicos, como se dice en español, que trabajamos mucho, nos dimos cuenta que pues era un desahogo de nuestras propias cosas no logradas, el trabajar tanto, y al final pues afectó nuestra salud. Es decir, recordamos que este manual está enfocando esta etapa desde el no cristiano. A lo mejor cuando yo di este curso en una iglesia muy puritana nuestra, todos me decían, hermano, pero ¿cómo quién va a fumar? Ninguno de nosotros fuma. No, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestros feligreses cuando llegan con todas estas heridas y con todos estos traumas. No llegan santificados por la sangre de Cristo en ese momento, llegan con un historial de vida y muchos de los historiales de vida tienen que ver con estas etapas de los 20 a los 40 años, tomado decisiones equivocadas que lo han llevado a cuestiones equivocadas. Bien, el siguiente parrafito antes de la cita bibliográfica dice, como también un joven que abandona el estudio y ves sostenido por los padres, entrando en drogas y vicios. Esto es tan común, es triste que de nosotros y de iglesias y de familias nuestras pasa esto. Cuando el joven decide no seguir estudiando y decide quedar en casa, el padre lo sostiene y termina pues en las drogas y el vicio por el ocio, ¿no? Perder la oportunidad de realizarse como persona, encontrar una pareja estable con la cual sea capaz de crear un matrimonio y también correrá el riesgo de una muerte prematura, ¿m? Temprana, prematura o temprana. Ay, 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 pues, eso que pues, Señor, es el reflejo de nuestra sociedad. Eso es lo que estamos viviendo y esas son las gentes que vienen a nuestra iglesia, la cual el Señor nos llama a pastorear y a cuidar. Tenemos que saber por qué están en esta situación. Debemos tener un pensamiento crítico, no para decirle estás mal, mi hermano, vete al infierno, sino para decirle estoy espiritual, estoy llamado para cuidarte. Una mano levantada y dice, Fernando, adelante, pastor, o tu esposa, y vete. Sí, gracias, maestro. Sí, pues, perdón, la Adelante. opinión, es correcto, ¿no? La gente viene con todos esos problemas y pues Dios nos levantó para guiarles, ¿verdad? Para pastorearles. Eh, muchas veces ya vienen condenados y todavía que los condonemos en la iglesia, pues estamos para mostrarles el camino de salvación, ¿no? Dice 1 Corintios 6, ¿no? Que ya habéis sido justificados, pero antes éramos uno de esos, ¿no? Éramos borrachos, ladrones, ¿no? Todo eso, ¿no? Pues ya fuiste justificado, lavado, ¿verdad? Con la sangre del cordero, ¿no? Y ahora, pues, ahora que vemos, tenemos que guiar a los que no ven, ¿verdad? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, pues es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? Muchas veces pensamos que este,
O que dicen, es que ya en la iglesia ya nadie fuma, nadie toma, ¿no? Pues hay gente que va entrando nuevecita y hay que enseñarle el camino de santidad. Ese es mi comentario. Sí, y muy bueno, Pastor Fer, y no solamente como fuma y toma, porque lo hace, ¿verdad? El caso el caso que nos está diciendo aquí la bibliografía es tremendo. ¿Por qué lo hace? Pues porque es una madre soltera que está bajo un estrés terrible. Adelante, Pastor Abel. Sí, me parece que a los niveles ya de adultez, cuando hay más conciencia de lo que se quiere, de lo que se busca, de lo que se pretende, pues nuestra función es no condenarlos, sino exhortarlos, ¿no? A que tengan una vida distinta, ¿no? Una vida con propósito, una vida con conciencia, una vida con madurez, ¿no? Una vida que pues todos los días va caminando hacia una vida completamente diferente a lo que estamos comúnmente acostumbrados a vivir, ¿no? Entonces, pues, no, la función nuestra como pastores, ni con jóvenes, ni con niños, ni con adultos, es condenarlos, más bien es exhortarlos, ¿no? Dándoles las herramientas o proporcionándoles las herramientas para que también ellos puedan, pues, defenderse si de repente, pues, no estamos junto a ellos, ¿no? O al lado de ellos, ¿no? Porque, pues, el congregante en general, mientras no madure, siempre quiere depender del pastor. Sí quiere que el pastor le resuelva, pues, todas sus situaciones y creo que si nosotros no maduramos a nuestros congregantes en estas etapas de su desarrollo de adultos y todo eso, pues los vamos a hacer dependientes, ¿no? De uno. Y el día que el pastor no va, ese día, como no hay madurez en ellos, ese día se sienten que fueron ignorados y se sienten ofendidos y de repente dan la espalda y caminan o regresan de donde han sido rescatados, ¿no? Y exactamente en esto que nos está diciendo el Pastor Abel, pues regresan al camino de donde fueron rescatados, es donde entendemos qué es la razón. La primera reacción cuando algo ocurre es culparnos a nosotros mismos, una reacción humana inmediata. Es eh, todo desde el cuidado hacia otro, dice, ¿qué no hice? ¿Qué hice mal? ¿En dónde me equivoqué con esta persona? Eh, Recordemos aquí, es importante en la pastoral hacer esta observación. Ahorita vamos a entrar a esta etapa de ver lo que dice Erickson sobre esta última crisis y ahí vamos a como concretizar más lo que les voy a decir. Pero recordemos que una persona está fuera de nuestro alcance, ayudarle en algunos sentidos. En algunos sentidos ya no está en nuestro alcance ayudarlo. ¿En qué sentido está no en nuestro alcance ayudarle? En el sentido cuando ya ellos van a tomar sus propias decisiones. Nosotros no podemos tomar decisiones por ellos. Ya son personas adultas, ellos van a tomar sus propias decisiones y ellos están en lo que llama Erickson la última crisis o la sexta crisis que se da de los 20 a los 40 años. Entonces, en esta crisis, ellos van a tomar sus propias decisiones. Y desde la pastoral lo que nosotros podemos ofrecerles es buenos pastos, la obra maravillosa del Espíritu Santo en sus vidas, la palabra verdadera que transforma, que cambia las vidas, ¿verdad? Aún los milagros desde nuestra perspectiva evangélica cristiana, la mía y la de ustedes seguramente, espero, es que Dios puede hacer milagros, es decir, no está, para la sociología, para la psicología puede estar perdido, mi hermano, pero para Dios no estás perdido, para Dios puedes estar vivo y vivificado en ese momento, ¿verdad? Como dice Romanos, cuando dice que estábamos muertos totalmente y Él nos levantó, nos resucitó, nos hizo nuevas personas. Ese es un sentido milagroso que puede pasar, pero también debemos entender que muchas personas no quieren estar dispuestas a este cambio, a esta situación. En ese sentido, Erickson nos dice que hay 6 crisis o etapas. Y la sexta etapa
no la leo porque ya mis ojos están borrando, pero dice que la sexta etapa, lean ustedes si me equivoco en algo, me corrigen, dice que la sexta etapa se llama la oposición frente a la intimidad frente o opuesto al aislamiento. La intimidad versus aislamiento. Si quiero convivir con alguien, fíjense, entre los 20 y 40 años estamos en esta crisis, o estábamos en esa crisis, ya no puedo contarme yo en esta edad, aunque me vean así tan joven y tan jovial, no puedo contarme en esta edad, porque ya no tengo, fíjense, eso es una cosa importante, ya no tengo las mismas circunstancias socioculturales ni emocionales de esta edad, entonces ya no estoy en esta etapa, y si estoy en esa situación, entonces tengo un problema grave de identidad, ¿no? Tengo un retraso emocional, eso se llama, así se llama en psicología, tienes un retraso emocional, estás retrasadito. Entonces, ya no puedo estar en esta intimidad versus aislamiento. ¿Qué es esto? Es decir, quiero estar con alguien, pero no quiero, pero quiero estar solo, ¿verdad? Pero quiero la soledad. La soledad es buena compañía, es buena consejera. Yo si estuviera solo fuera diferente, tomara decisiones diferentes. Por eso a esta edad, yo creo que el 98% de los hombres y las mujeres decimos, al finalizar casi nuestros 40 años, ¿cómo me desearía irme al cerro y estar un día sin responsabilidades? Bueno, sé que ustedes están en ese 2% que no lo han hecho, pero yo no, yo sí estuve en ese 98% que un día dije, un día, un día sin mi responsabilidad. Que fíjense la gran carga que nos estamos echando a cuentas. O sea, nos casamos, nos vamos de luna de miel y un día despertamos con otra persona que depende y dependemos de ella. Luego tenemos hijos y luego nuestros hijos dependen de nosotros. Y dependen muchos años. O sea, uno quisiera que dependieran hasta sexto de primaria o tercero de secundaria. Bueno, en la prepa. No, no, no. Dependen hasta que son cuarentones, cincuentones. Dependen de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en esa etapa donde todo nos asfixia, donde todo, hay una etapa donde hay que pagar colegiaturas, hay que pagar, si no pagas, estás en escuela de gobierno donde hay que pagar los materiales, uy, la secundaria es carísima. Llega una etapa a los 40 años cuando uno dice, lo único que necesito, como hombres, como mujeres, es un respiro. No es un desafán de tus responsabilidades, ¿no? Estoy hablando de, aunque en ciertos casos, cuando vamos a pasar a la siguiente etapa, que no sé si vamos a llegar, se da la crisis de la media vida, ¿verdad? Precisamente en esta etapa y en esta crisis, no solamente lo piensas, sino lo haces, ¿verdad? Y se dan los escapes fantásticos, entonces se deshace uno de toda responsabilidad y se deshace de uno de toda responsabilidad del trabajo a través de la infidelidad, a través del abandono de hogar, a través de muchos aspectos que manejamos hombres y mujeres, esto no es cuestión de hombres o de mujeres, porque no tenemos la capacidad de asumir nuestra responsabilidad. Y esto se da en nuestras iglesias, se da con las personas que amamos y queremos, y se da con todas las personas. Aquí no hay, ahora sí que aquí no tenemos acepción de personas, ¿verdad? Todos vivimos en esta crisis, a menos que seamos personas del reino de Dios, estableciendo normas y principios contrarios al mundo. Si nos dejamos absorber por el mundo, si nos dejamos absorber por la cultura, pues seguramente nuestras iglesias van a caer en eso. Por eso es tan importante empezar a hablar de que tenemos una contracorriente, que tenemos una contracultura, que somos diferentes, que debemos dar ejemplo de cosas diferentes. Es decir, las personas no debemos decir que somos diferentes. Eso sería fariseico de mi parte. Si yo aquí diciendo yo soy una persona, soy una persona íntegra, no, 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 ustedes lo tendrían que ver en mi cotidianidad. La vida cristiana se demuestra en lo cotidiano. Entonces, cuando eres un ser humano cabal, como dijimos al principio en Proverbios 4:18, cuando dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, y lo contrastábamos con ese famoso versículo de Eclesiastés 11, dije, ¿verdad? Tiene 11, es el 11, versículo 6, 11:6, que dice,
no saben a dónde van, no saben, no hay razón de vivir. Vives, porque estás aquí, pero no tienes motivo para vivir, no tienes propósito en la vida, no tienes lo que dijimos, un, una verdadera identidad. ¿Qué es la identidad? Sé de dónde vengo y sé dónde voy. ¿De dónde procedo? De Dios. ¿A dónde voy? Con Dios. Esa es mi identidad. Por eso en este momento tomo las decisiones que tomo. No porque sea un santurrón, no porque sea un religioso, no porque sea de los hermanos menonitas. No, 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 no. Lo tomo porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Tengo camino escrito, tengo estructura, tengo la palabra que me guía, que me habla constantemente de cómo debo ser. Ahorita ustedes están leyendo Segunda de los Corintios que me han acompañado, y yo ahora que lo he estado leyendo nuevamente digo, carambas, qué hermoso es que Dios está en su palabra hablando a uno de sus hijos, que era Pablo, porque fue guiado por el Espíritu Santo para escribir esto de su corazón, de lo que había sufrido. Imagínense ustedes, lo habían menospreciado, lo habían hecho menos. Imagínense al gran siervo de Dios, Pablo, que lo tenemos en alta estima, que dice, pues me tomaron ahí por menos. Y además dicen que pues, yo en presencia soy bien debilucho, ¿verdad? Que soy muy dado pelear en las cartas, pero que no soy, y llega a decir, por eso no vamos a ministerio no sea vituperado. Antes nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en toda paciencia, bondad. En ese sentido, esa recomendación de lo que está hablando ahí en el capítulo 6, me parece, de 2 Corintios, esas recomendaciones de vida, no es de palabra, nos recomendamos en esto. Y en lo que se recomienda Pablo es en la forma en que vivía, ¿no? Entonces, la media vida de los 20, 40 años nos debe dar esta madurez, y nos queda poco tiempo. Entonces, este aislamiento, bueno, ahí una persona comenta lo de Eric Fromm, que se llama, se me parece que es María Coronación, Eric Fromm. Eric Fromm es el autor psicológico, considera que en esta crisis, cuando las personas pasan por la adultez temprana y ya desarrolló un sentimiento de identidad en la etapa de la adolescencia. Se encuentran listas para combinar su identidad con los otros, como para comprometerse a tener una relación cercana e íntima con otro individuo. Es decir, cuando estoy suficientemente dispuesto a sacrificar lo que les decía hace un momento, no a cambiar al otro, sino aprender a vivir al otro. Es decir, ni te cargo ni me cargas. Y yo creo que ha sido uno de los secretos cuando alguien me ha preguntado, ¿cómo le hicieron para los 40 y tantos años de casados? O cocolazos, pero la mayoría de las épocas ni la cargué ni me cargo. Aprendimos a caminar juntos. Aprender a caminar con el otro. Ni adelante ni atrás. Simplemente caminar con el otro. Aprender que el otro tiene una vida, una cultura, una familia, una historia. Y ahora empezamos a una nueva historia en el reino de Dios para tener una familia que trascienda en la eternidad a través de hijas y nietas que estén dispuestos a vivir la cultura del reino en sus propias vidas. Y no porque les leo la palabra, sino porque me dedico a predicar o a dar clases, que hago la pastoral en un pequeño grupito, no, porque ellos ven en mi vida. Soy translúcido, soy transparente ante los demás en mis 24 horas del día, en los 7 días de la semana. ¿Y es así siempre? Debería ser así siempre. Esperamos que así sea siempre. Por eso estamos a la luz de los demás. Dice Pablo, ¿recuerdan ese versículo? Ayúdenme a localizar, ahorita no lo localizo en mi mente.
dice que somos cartas abiertas, ¿no? Posiblemente sea Corintios en la primera. Somos cartas abiertas delante de ustedes. No nos estorba que nos lean. ¿Alguien le estorba que lo lean? Tenemos que entender esto. Wow, la adultez a la media vida. Vamos lentos pero seguros. Segunda de Comentarios Corintios 3:13. 3:13, ok. Segunda de Corintios 3:13. Ok. Somos cartas abiertas delante de ustedes. Qué hermoso, ¿no? Segunda de Corintios, lo estamos leyendo y vamos bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ponemos rayita ahí en el número 2. Nos quedamos ahí en el. ¿Les parece? Muy bien. Porque es hora de cerrar la charla. Vamos a la foto y bienvenido por ahí todos los que estuvieron. Están y estamos. Gracias por su presencia. A ver, vamos aquí viendo. Ya estoy. Seguidas. Ahí estoy. Pastor Moy, estás en la oscuridad. Nos falta Arturo y la pastora, pero bueno, aquí vamos. La pastora Emilia. Muy bien. ¿Listos? Ya, ya. Ahí. Esos son todos los que están. Bien, bien. ¿Cómo ven? Vamos a dejar de grabar para que no nos escuchen. Decimos en el programa después. Y ya nos despedimos.